la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuál es la profecía de Jesucristo? La que está registrada en el verso 30 y verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. Esto, hermano amado, es un pasaje precioso que sé que va a bendecir y a edificar la iglesia. Así que diga conmigo, hermano amado, la profecía de Jesucristo. Y déjeme mostrarle, hermano amado, qué fue lo que empezó a profetizar nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que le voy a compartir, hermano amado, es una señal. Alguien que pueda escribir ahí en los comentarios una señal. La señal que había recibido Jesús de parte del Padre, así como Juan había recibido una señal para reconocer al Mesías. Juan había recibido una señal y le dijeron, al que viere al Espíritu descender sobre él y permaneciere sobre él, ese es el Mesías. Ahora Jesús había recibido una profecía de parte del Padre, una palabra de parte del Padre, una señal de parte del Padre, acerca de cuándo sería el tiempo de que él iba a ser crucificado. Y la señal era que iban a venir unos griegos a buscarlo. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe. El nombre Felipe es griego. Quizá por eso se acercaron a Felipe el discípulo. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida. Betsaida también es una de las ciudades helenísticas griegas que habían sido conquistadas por Alejandro Magno. Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe van y se lo dicen al Señor. Aquí está la señal. Ahora mira, hermano, lo que dice Jesús cuando recibe la señal. Ahora, dice la palabra, alguien que escriba conmigo ahí, una hora. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Jesús no atiende a los griegos, no nos dice la palabra qué pasó con los griegos. Jesús solamente entiende que la palabra que había recibido por parte del Espíritu Santo, que cuando vinieron los griegos a buscarlo, era que la hora había llegado, hermano. Y entonces Jesús dice, ha llegado la hora. Alguien puede escribir conmigo ahí en las redes sociales, en los comentarios, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? La hora de que el Hijo del Hombre sea crucificado, glorificado. Entiéndase que la hora comprende el tiempo de la muerte, el tiempo de la sepultura y el tiempo de la resurrección de Jesús. Número 3, una siembra. Juan 12:24. De cierto digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está hablando de él como una siembra. Él se va a sembrar. Alguien que pueda escribir una siembra. Jesús se va a sembrar para llevar vida. Y ese proceso de siembra, la Biblia lo llama una hora. Y entonces, alguien que pueda decir, vamos a decir 4 veces ahora. Ahora está turbada mi alma, es la primera. La primera expresión de Jesús es, ahora está turbada mi alma. Juan 12:27. Ahora
está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Esta palabra, hermano, que el Señor empieza a hablar, es una palabra que la podemos comparar con el Getsemaní. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de el Getsemaní, pero Juan no habla de Getsemaní. Pero estando en el Getsemaní, dice la palabra, en el monte, hermano, en esa noche, dice que el Señor, estando en agonía, oraba más intensamente y decía: Padre, si es posible, pásame de esta hora. Juan no nos relata ese evento. Juan solamente dice, hermano amado, que él dijo: ahora está turbada mi alma. Está turbada mi alma es un momento de indecisión, un momento de humanidad del Señor. ¿Y qué diré? Padre, el texto no es claro si dice sálvame de o sálvame en, o sea, en medio de esta hora. Pero Jesús entiende una cosa clara. El propósito, hermano amado, de su venida es casualmente morir en la cruz. Desde antes de la fundación del mundo, Él había dado su vida en expiación por nuestros pecados. Desde antes de la fundación del mundo, Él se llama el Cordero Inmolado. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora una cosa es prepararse en la fundación del mundo, como cuando uno dice voy a hacer algo, y otra cosa es tenerlo al frente y tener que morir en la cruz y tener que dar la vida en la cruz de Calvario. No era fácil. Y entonces, hermano amado, Él empieza a expresar y dice ahora alguien puede escribir conmigo ahí porque es importante. Ahora está turbada mi alma. Ahora marca un tiempo, hermano. Ahora marca un tiempo. Ahora, hermano amado, marca un momento. Así que alguien pueda decir la hora del ahora. La palabra ahora es una palabra griega que es nun, que significa tiempo presente. Por ejemplo, en Romanos 8:18, hermano, se contrasta. Dice Pablo que no podemos comparar las tribulaciones del tiempo presente contrastado con la gloria que ha de venir, con la gloria venidera. Así que la mejor traducción es en este momento. Jesús no está hablando 2000 años adelante, Jesús está hablando ahora. Y la palabra ahora es la palabra igual, es lo mismo, porque nuestro tiempo lo medimos con la mentalidad griega, es hora. La docena parte del día o de la noche lo dividimos en 12 horas, que significa un momento, un instante, una ocasión, un tiempo, un periodo corto indefinido. Alguien puede escribir conmigo ahí un periodo corto indefinido. Un periodo corto indefinido. Ahora esto es importante porque ahora va a marcar 4 cosas. Ahora está turbada su alma. Pero también en ese mismo tiempo verbal, ahora es el juicio de este mundo. Quiere decir que va a ocurrir entre la hora de la siembra del grano de trigo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También se marca dentro del mismo periodo del siembra y resurrección. Y ahora seré levantado, también se marca en ese mismo tiempo. Y es muy importante lo que le estoy diciendo, porque Apocalipsis capítulo 12, los teólogos lo ubican en el tiempo de la tribulación, pero la Biblia está hablando de que es en ese momento que se va a dar. Por eso es importante. Así que diga conmigo la hora del ahora. Y esto es importante que usted me lo siga, amada iglesia. Cuando Jesús dice ahora está turbada mi alma, más que diré sálvame de esta hora, mas para esto he llegado. Padre, glorifica tu nombre, dice Juan 12:27. Entonces vino una voz del cielo. Alguien que pueda escribir ahí, vino una voz del cielo. ¿Qué decía esa voz del cielo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús está en ese momento, hermano, de turbación, donde no sabe exactamente qué hacer. Y se escucha una voz en el cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Unos decían que era un trueno, otros decían que un ángel le ha hablado.
Pero yo quiero que usted entienda esto. Una referencia a un ángel hablando de esa manera aparece en Daniel capítulo 4, verso 31. Y es la voz del cielo de una sentencia. Daniel capítulo 4, verso 31 dice: ahora estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Wow! Vamos a ver. Déjeme ponerle un contexto aquí para que usted pueda entender lo que significa la voz. En el libro de Daniel se dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Él soñaba con un árbol frondoso, un árbol de mucho fruto, un árbol donde los animales venían a reposar debajo de la sombra de ese árbol. Y vino una orden de ángeles de Dios que se cortara el árbol. Cuando Daniel le cuentan el sueño, Daniel interpretó que el sueño era Nabucodonosor y que su reino iba a ser quitado. Dice la Biblia que como 12 meses después estaba Nabucodonosor paseando por los palacios y viendo la grandeza de Babilonia, y dijo en su corazón: mi poder y mi fuerza me han dado este reino porque yo soy un hombre extraordinario. Y aún estaba su boca hablando lo que estaba diciendo cuando se escuchó esta palabra. Aún estaba la palabra en la boca del rey Nabucodonosor cuando vino una voz del cielo, que es una sentencia: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Entonces, vea lo que para que usted me pueda entender lo que le estoy diciendo, hermano. En el ministerio de Jesús aparece 3 veces esa voz. La primera, en el bautismo. La voz del cielo en el bautismo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y una voz del cielo, alguien que pueda escribir, una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero también, hermano amado, en la transfiguración, mientras él aún hablaba, una voz de luz lo cubrió, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube, alguien que pueda escribir, una voz desde la nube, que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero le agrega algo a lo que dijo en el bautismo: a él oíd. Ya no solamente es un hijo amado, ya no solamente el Padre tiene complacencia con él, sino que le da una orden a los discípulos: óiganlo a él. Y la tercera voz aparece cuando va a ser glorificado. Aparece en el bautismo, aparece en la transfiguración, ahora aparece en la glorificación: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando Jesús interpreta, entonces dice: la voz del cielo por una causa. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Qué es lo que significa aquella voz, hermano? Aquella voz significa que aunque Jesús estaba turbado, el reino iba a ser quitado de mano de Satanás y entregado a manos de Cristo. Otra vez lo voy a repetir. La voz que decía: lo he glorificado, era la misma voz que le decía también a Nabucodonosor en una figura, en una sombra: el reino ha sido quitado. Pero cuando el reino fue quitado, el reino fue dado. Alguien que me pueda decir: el reino que fue quitado es un reino que es entregado. Y entonces, número 1, ahora está turbada mi alma. Ahora vea la segunda expresión de ahora. Alguien que diga conmigo: ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo? Ahora, inmediatamente. No entre 2000 años, no entre 2000 años, espérate.
Jesús está hablando, es el mismo tiempo verbal, es la misma palabra nun, que significa un tiempo de espacio corto, hermano amado. Es el mismo tiempo verbal. En el mismo momento que está turbada su alma, que implica la muerte, la sepultura y la resurrección, en ese mismo proceso, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Como había sido juzgado Nabucodonosor y su reino por sentencia de los vigilantes. Pues dice la palabra, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y dice que esa sentencia, hermano, según Daniel capítulo 4, verso 17, y la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. Alguien que me pueda escribir ahí, a quien él quiere lo da. A quien él quiere lo da. A Nabucodonosor se le quitó el reino. A Nabucodonosor se le quita el reino. Se oye una voz del cielo. Pero ahora la voz no le está hablando el que se le quita el reino, sino que la voz le está hablando el que se le va a dar el reino. Otra vez lo voy a repetir. La voz no está perdiendo el tiempo con el que ha perdido el reino. La voz está hablándole al próximo rey. Ya Dios no le está hablando a Saúl. Ahora Dios le está hablando a David. Ahora Dios le está hablando al próximo ungido. Le he glorificado y le volveré a glorificar. Y entonces Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Y esa sentencia, hermano, ahora mira qué interesante. A quien quiero lo doy, dijo Jesús, dijo Dios en Daniel. Lucas 4, verso 5 y verso 6. Dice que le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento los reinos de la tierra. Alguien que me pueda escribir los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Perdón, discúlpeme, si tú postrado me adorares. Ay, 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 ay. Alguien que pueda escribir conmigo, este es el camino corto. Satanás, cuando ve a Jesús y lo ve en la tierra, hermano, y lo ve, hermano amado, escuchó la voz, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y escuchó la voz, hermano, que decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Estaba muerto, petrificado, porque él pensó que lo había matado cuando había matado a los niños en el tiempo de Herodes. Lo sigue por 40 días, hermano, en silencio, observándolo, mirando lo que él está haciendo. Y a los 40 días, cuando tiene hambre, él quería saber si era el Hijo de Dios. Y entonces lo llevó a un monte alto. Monte alto, dice el Salmo, es el monte de Basán. ¿Por qué codicia su monte, el monte de Basán, el monte de Jehová? Y lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le lanza la oferta. A ti te daré toda esta potestad, autoridad, bajo una condición. Si postrado me adoras. Wow. Pero Jesús le reprende, vete de Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y empieza a servir al Padre solamente. Empieza a vivir solamente para el Padre. Entonces, hermano amado, déjeme mostrarle por un momento qué es el reino. El reino es el sistema legal creado por Dios para ser habitado por el hombre. El reino es una extensión del reino espiritual. El reino de Dios fue creado primero en el ámbito espiritual y después de ser creado en el ámbito espiritual
Dios creó el ámbito físico, y en el ámbito físico Dios creó el reino. Y cuando Dios crea el reino, crea tres cosas con el reino. La primera necesidad básica del hombre era protección, porque el hombre, hermano, es indefenso. Los animales pueden defenderse, pero el hombre es indefenso. Entonces Jehová Dios plantó un huerto, que significa cercado de vallado. Alguien que pueda escribir cercado de vallado. Porque la primera necesidad del hombre es protección, y Dios lo puso, pero no en cualquier parte, no en un lugar abierto. Dios lo puso en un huerto, que significa cercado de vallado. La segunda necesidad del hombre es provisión. Y Jehová Dios plantó en el huerto árboles para comer. Y entonces el reino de Dios consiste en protección, en provisión. ¿Aló? Y la tercera cosa es placer. La palabra Edén, donde Dios plantó al hombre, significa lugar de delicia, lugar de deleite. Ese es el reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermano amado, no consistía ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Pero el hombre tenía protección, tenía alimento y tenía placer que emanaba de Dios. El hombre no tenía que hacer nada para protegerse, el hombre no tenía que hacer nada para procurar su alimento, y el hombre no tenía que hacer nada para provocar el placer. Pero cuando el hombre es echado de la presencia de Dios, pierde el reino. Y entonces, amado hermano, acá quiero explicarte. Entonces se crea el mundo. El mundo es el sistema ilegal imitado por Satanás, o sea, imitando el reino de Dios para habitar donde Dios no habita. Porque Dios expulsó al hombre de su presencia. Pero para poder vivir sin Dios, el hombre tiene que crear el mundo, el sistema ilegal que imita el reino de Dios. Y el primero que hace esto es Lamec. Génesis capítulo 4, verso 19 y verso 22 dice: y Lamec, que significa vigoroso o poderoso, tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra es Sila. Y Ada dio a luz a Jubal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Un sistema para producir alimento, provisión, tiendas y ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan flauta y arpa, música para tener placer. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, para hacer armas de guerra y para traer protección. Entonces usted empieza a mirar cómo Satanás empieza a crear un sistema ilegítimo, ilegal, el sistema del mundo, que tiene lo mismo que tiene el sistema del reino. Tiene provisión, tiene protección y tiene placer. Como el reino de Dios tenía protección, tenía provisión y tenía placer, ahora en un lugar donde Dios no habita, donde Dios no está, el sistema del mundo, creado por la cabeza del sistema del mundo, la serpiente, a través de Lamec, que significa poderoso o vigoroso, a través de sus hijos Jubal, Tubal y Tubal Caín, él logra crear provisión, placer y protección. ¿Alguien está conmigo todavía? Y entonces usted empieza a ver este sistema avanzar. En Génesis capítulo 10, verso 8 al verso 10 aparece Nimrod. Noé sale del arca, tiene a Cam, y Cam a Cus. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso, vigoroso, poderoso, igual que Lamec en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador, y tiene las mismas características de Lamec, poderoso y vigoroso delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. Y ahí se establece por primera vez lo que la Biblia llama Babel, el sistema del mundo. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales: Babel, el sistema del mundo. Aló.
El sistema del mundo. ¿Qué es el sistema del mundo? Un sistema creado donde Dios no habita. Un sistema para vivir sin Dios. ¿Tú crees que yo necesito tu provisión? Yo me puedo crear mi propia provisión. ¿Tú crees que yo necesito tu protección? Yo me puedo proteger solo. ¿Tú crees que yo te necesito para tener placer? Yo voy a tener placer a través de la música. ¡Wow! Y se crea Babel, que significa confusión. Y usted mirará en el libro de Apocalipsis que dice, ha caído la gran ramera, con lo que los hombres comerciaban. Ha caído Babilonia, y dice al pueblo del Señor, salid de medio de ella, pueblo mío, para que no participes de sus plagas. Entonces, amado hermano, el sistema del mundo continúa evolucionando, y ya en el nuevo pacto, en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 3, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Alguien que me pueda escribir rudimentos. Es la palabra griega estoigeion. Estoigeion. Algo ordenado en arreglo. La palabra denota un elemento, un primer principio de estoicos, hilera, rango, serie, al abecedario A, B, C, D, E, F, G. La forma alfabética. El verbo estoiqueo, caminar en marcha o en orden o formación militar. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que se crea un sistema del mundo. Este sistema, hermanos, lo que quieren crear ahora y que están poniendo en la mente del hombre. Usted mirará que ahora les dio porque a todo el mundo le miden la temperatura. Pero lo que están poniendo es en la mente que usted se acostumbre a eso, porque pronto lo que van a hacer es medirte el sello de la bestia. Y nadie podrá comprar ni vender si no está dentro del sistema. Porque esa es la idea, nos mandan a la escuela, Dios nos creó diferentes, Dios nos hizo únicos, el iris de nuestros ojos es diferente, nuestra huella digital es diferente, pero el mundo nos quiere tratar como iguales a todos. Mi alma alaba al Señor. Y continúa, hermano, diciéndome, la palabra, el mundo es el sistema ilegal imitado por Satanás, no inventado, él no lo creó, él solo imita el reino de Dios para habitar donde Dios no habita. Y Dios nos dice en 1 de Juan 1, 15 al 17, amada Jovita que me está viendo, amada Eileen que me estás viendo, amada Grace que me estás viendo, dice la palabra, no améis al mundo. No améis ese sistema donde yo puedo obtener provisión sin Dios, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la provisión, los deseos de los ojos, el placer, y la vanagloria de la vida, protección, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Es muy importante, iglesia, que nosotros aprendamos a depender del sistema del reino. Porque ¿sabes algo? Cuando yo tengo un problema, inmediatamente recurro al sistema del mundo, a la tarjeta de crédito. Yo no tuve tiempo de clamar a Dios y de pedirle al Señor, yo necesito, Padre, y que tú me respondas, porque yo solamente pasé la tarjeta. Y entonces la protección, la provisión y el placer no vinieron de Dios, sino que vino del mundo. Mi alma alaba a Cristo. Y la Biblia dice que ese sistema ahora iba a ser juzgado. Por eso dice la palabra, hermano, déjeme avanzar solamente. Ahora es el juicio. Alguien que pueda escribir conmigo, ahora es el juicio. Es un plan inteligente. La traducción BLS en 1 Corintios 2:8 dice, claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Y aquí no está hablando, hermano, solamente de los hombres. Está hablando de Satanás y sus secuaces.
El plan de Dios de redención no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si lo hubieran entendido, no habrían matado en la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Y entonces, acá empezamos a entender que va a haber un juicio de 3 días. Así como la Biblia enseña que cuando José estaba en Egipto, hermano, empezó a dar una imagen del panadero. Panadero es provisión. Génesis 40:19, el sistema del mundo. Al cabo de 3 días, alguien que me pueda escribir 3 días, quitará a Faraón la cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Y las aves del cielo comerán de sobre ti. Esto, hermano, es una imagen profética, una sombra de lo que ocurriría el sistema del mundo a través de la imagen del panadero. Y empieza el juicio, hermano, y cuando aparece el juicio, o sea, cuando Jesús muere y está los 3 días en la sepultura, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por dónde entró el pecado al mundo? Por Adán. Y por él el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y se empieza a presentar la evidencia en el juicio. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Está contradiciendo a Dios. Porque Dios dijo, el día que comas del árbol ciertamente morirás. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios. Alguien que me pueda escribir ahí en los comentarios, seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal. El deseo del hombre, el deseo de Satanás siempre ha sido ser como Dios. Génesis capítulo 33, verso 6. La evidencia en el juicio es desobediencia. Alguien que me pueda escribir, la evidencia en el juicio fue desobediencia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era árbol agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. La evidencia que se está presentando contra el sistema del mundo es que fue creado por la serpiente, manipulando al hombre. Romanos capítulo 9, verso 5, verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí está presentándose evidencia de cómo Satanás había trabajado con el hombre para ser desobediente en el juicio, pero cómo Cristo había sido obediente. Déjeme avanzar. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice, puesto que los hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó esa misma condición, o sea, carne y sangre. Y se hizo obediente hasta la muerte, y al morir, ¿qué ocurrió? Le quitó su reino al que reinaba. Alguien que pueda escribir conmigo, le quitó su reino al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento fue que Jesús le quitó el reino a Satanás? En el momento que Jesús murió, en el momento que se probó la obediencia de Cristo, fue probada también la desobediencia de Satanás y la desobediencia del hombre. Y entonces se establece la palabra, esta verdad extraordinaria, que Él se hizo carne y al morir le quitó el poder al que reinaba por medio de la muerte. Es decir, al diablo. ¿Cuándo ocurrió eso? En los 3 días que Jesús está en la sepultura. ¿Qué más ocurre? Había un acta que era contraria al hombre. El acta de la desobediencia del hombre. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
fue quitada de en medio y fue pagada en la cruz. Y cuando Jesús está en la cruz, hermano amado, Jesús dice algo, una palabra extraordinaria. Jesús dice, consumado es. Y consumado es, hermano, es un término de contabilidad que significa el pago ha sido completo. El acta que había en contra del hombre por haber desobedecido, hermano, es anulada. Alguien que pueda dar gloria a Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada de en medio y fue clavada en la cruz. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. Juan 18, verso 8 al verso 11. Jesús todavía no ha muerto, pero está hablando del tiempo cuando venga el Espíritu Santo, que ya había muerto. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice el verso 8. Pero el verso 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Alguien que pueda escribir conmigo en las redes sociales, ha sido ya juzgado. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que está esperando que Satanás sea juzgado. El problema de la iglesia es que piensa que Satanás es el príncipe y el Dios de este mundo. El problema de la iglesia es que no entiende y el Espíritu Santo tiene que trabajar en tu vida para que puedas entender. Para que puedas meterlo en tu mente y en tu corazón. Yo oro para que el Espíritu de Dios a través de esta palabra traiga convencimiento en tu corazón. Que el Espíritu de Dios pueda convencerte que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto es tiempo pasado, no es tiempo futuro. Cuando el Espíritu Santo venga, que vino hace 2000 años, convencerá al hombre de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No es que va a ser juzgado. No. Es que ya fue juzgado. Déjeme mostrarte, hermano amado, en la palabra para que usted pueda entender. Y dice la palabra que se crearon dos reinos. Colosenses 2:13, un versículo anterior, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados de reino. Ahora vea, hermano amado, alguien que pueda escribir conmigo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo es el tiempo verbal del versículo que estamos hablando? Yo quiero volver a ponerlo en su corazón, hermano. Porque Jesús dijo, ahora está turbada mi alma. Estaba hablando del tiempo de la muerte, la sepultura y la resurrección. Durante ese tiempo, ahora es el juicio de este mundo. Ahí, mientras Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días antes de resucitar, fue juzgado el sistema del mundo. Pero también, por sentencia de Dios, el príncipe de este mundo es echado afuera. Póngalo en su corazón, porque muchos siguen pensando que Él está en el cielo. Pero vea lo que la palabra de Dios enseña, hermano, y abra sus ojos. Ahora, alguien que pueda escribir conmigo, ahora, el príncipe de este mundo será echado afuera. Juan 12:31. Nos recuerda las palabras de Isaías 14, verso 12 al verso 15, porque se presenta como evidencia. Y dice el verso 12 de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré para gobernar. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva que iba a ser? Igual a Dios. Alguien que puede escribir semejante al Altísimo. Pero por cuanto quiso ser semejante al Altísimo, no por encima de Dios, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Jesús
da esta declaración en Juan 14:30 antes de la cruz. Alguien que me pueda escribir antes de la cruz. No hablaré ya más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Que nosotros podamos decir lo mismo, hermano. Que estas puedan ser palabras que también salgan de nuestro corazón. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. No soy provisto por él. No tengo su placer y no tengo su provisión. No hay nada en mí. Puedes husmear, puedes buscar, pero no vas a encontrar nada en mi vida que venga de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dice, viene el príncipe de este mundo, pero todavía no ha muerto. Aló. Pero cuando muere, ya no es el príncipe de este mundo. Siga conmigo, vea esto. Entienda la palabra. Primera de Juan 5, versos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Podemos pecar, pero la práctica del pecado no está en nosotros. Una cosa es jugar fútbol y otra cosa es practicar fútbol. Pues aquel que fue engendrado, alguien que pueda escribir, yo estoy engendrado, yo tengo los genes de Dios. Aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Ay, 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 ay. Alguien que pueda dar gloria a Dios en este tiempo. Porque quizá usted está preocupado por su trabajo. Quizá usted está preocupado por su familia. Quizá usted está preocupado, hermano amado, por su salud. Pero Dios dice que el que es engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque en el pasaje que continúa se los detallo. Satanás, hermano amado, solamente tiene poder sobre los desobedientes, pero no tiene poder sobre los obedientes. Efesios capítulo 2, verso 2. Los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya no es el príncipe de este mundo, ahora es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, alguien que diga conmigo, ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe por qué, hermano? Por lo que le voy a mostrar a continuación. Satanás queda relegado a un grupo de desobedientes después del juicio. Pero no tiene poder sobre los obedientes. No tiene poder sobre aquellos que han sido engendrados de Dios. No los puede ni siquiera tocar. Porque somos de Dios. Alguien que pueda escribir ahí en las redes sociales. Somos de Dios. Amén, amada Jovita Villanueva. Somos de Dios. Dios nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Por eso dice que quedó confinado ¿a dónde? A los desobedientes. Y un verso más, hermano amado. Vea esto. Segunda de Corintios 4, verso 3 y verso 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿A quiénes? Tiene poder sobre los incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Así que ahora que usted ha podido entender esto, déjenme mostrarle cómo dice la palabra. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vea y abra sus ojos. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 nos relata el momento en que fue echado fuera. Pero no fue echado fuera del sistema del mundo, fue echado fuera del cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engañaba el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oh, hermano amado, mira esto. Esto, hermano amado, lo pudimos ver en estos días.
Antes de que Jesús pudiera entrar al lugar santísimo del cielo a expiar el pecado de Satanás, Satanás fue arrojado del cielo. Y en medio de esa lucha, hermano, que venía desde el cielo y fue arrojado a Satanás, hermano, dice la palabra que un ángel poderoso de Dios se sentó sobre la piedra, hermano, donde habían puesto el sepulcro de Jesús, y la tierra tembló. Porque ahora, hermano amado, déjeme decírselo de esta manera, como maestro. Dios no podía quitarle el poder que le había dado a Satanás cuando lo creó, porque los dones y el ministerio son irrevocables. Dios tuvo que probarle a Satanás que sí se podía ser obediente, que sí se podía vivir en el reino de la luz, que sí se podía solamente comer del árbol de la vida, que no se necesitaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Jesús no probó el mal. Jesús murió como cordero, hermano, y como cordero fue llevado al matadero, obedeciendo a su Padre. Se volvió obediente y obediente hasta la cruz, hermano. Y entonces, mi amado hermano, empieza a mostrarnos la palabra. Y fue lanzado fuera el dragón antes de que Jesús resucitara. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Vea esto, hermano, y ubique en tiempo y espacio. Los versos anteriores, Apocalipsis 12, versos 7, 8, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Pero después de qué? Déjeme mostrarle después de qué. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Alguien que pueda escribir conmigo ahí en las redes sociales: no se halló lugar para ellos en el cielo. No se halló más lugar para ellos en el cielo. Después de la muerte, después de la obediencia del Señor. Porque vea, Apocalipsis 12:5 nos dice que había una mujer que estaba a punto de dar a luz, y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esta mujer, hermano, es Israel, y este hijo varón es Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando la sentencia es dada a favor de Cristo, hermano amado, que es arrebatado para Dios, entonces hay una batalla en el cielo que termina, hermano amado, con el arrebatamiento de Jesús para el cielo. Salmo 110, verso 1. Y Jesús es sentado a la diestra del Padre. Y Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús no tiene que pelear. El que está peleando es Miguel. El que está peleando es Gabriel, hermano. El que está peleando son las huestes ángeles de Dios. Y Jesús está sentado, hermano amado, en el cielo. Y entonces dice la palabra que en aquel momento, cuando Jesús va a resucitar, cuando Jesús resucita, Colosenses 2:14, y despojando, alguien que pueda escribir conmigo: despojar. ¿Alguien sabe qué es despojar? Despojar es dejar a una persona sin armas. Despojar es quitarle hasta la suela del zapato. Despojaron a los principados y a las potestades. ¿Y qué más ocurrió? Los exhibieron públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15, en la Nueva Traducción del Viviente. Dios le retira la potestad a Satanás. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente en su victoria sobre ellos en la cruz. Y vea este versículo, hermano, 2:14, me llama tanto, hermano, me gusta tanto. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo humilló delante de todos. Los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile de victoria. Hermano, aquella noche se le vino la noche a Satanás. La noche antes de Jesús resucitar, hermano amado, Miguel peleó contra Satanás y el dragón.
Después de la sentencia no quedó conforme, hermano amado, así que peleó, pero fue arrojado. No se halló lugar para él en el cielo. Los romanos cuando iban y conquistaban una nación, los romanos hacían un desfile de la victoria y tomaban al rey y tomaban a los generales y tomaban a la gente importante y los amarraban con cadenas a sus carros y entraban en su desfile triunfal por Roma. Y cuando iban pasando por Roma, los romanos les tiraban tomates, hermano, y les tiraban cosas y los abuchaban. Así pasó en el cielo, hermano. Satanás fue agarrado, hermano amado, con una cadena y fue arrojado, hermano, arrojado del cielo a la tierra, y se hizo una tremenda victoria sobre él. Ahora, yo no sé cómo después de esa pela, después de esa arrastrada que le dieron los ángeles, a algunos todavía lo vuelven a subir y lo ponen arriba en el cielo. Y dicen que él es el que detiene el advenimiento del anticristo, porque él está en el cielo. La sangre de Cristo tiene poder. Y sigue diciendo la palabra, hermano. Mira la sombra del Leviatán. Job capítulo 41, verso 1 al verso 5. Puedes capturar al Leviatán con un anzuelo o poner lazo alrededor de su quijada. Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca. Escucha lo que hacía Satanás aquel día. Te rogará misericordia o suplicará compasión. Ay, 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 ay. Te rogará misericordia o suplicará compasión. Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida, que es lo que es Satanás en este tiempo para mi padre. Es su esclavo, trabaja para él. Aló, le mandaron a Emileo y a Fileto, hermano, y los dejó listos para servir al Señor. Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida. Ojo, el versículo 5. Puedes hacer de él una mascota, como un pájaro, o darlo a tus niñas a la iglesia para que jueguen con él. Ay, 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 ay. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, alguien que pueda decir conmigo de nuevo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cuando dice la autoridad de su Cristo, no solamente está hablando de la autoridad de Jesucristo, sino de la iglesia, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Romanos 8, 33 al 34 nos establece quién nos acusará como escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, mas el que además se sentó a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Satanás perdió su lugar de acusar al hombre, y ahora en vez de acusar al hombre, ahora en vez de la sangre de Abel que clama justicia, ahora la sangre del Mesías derramada en la cruz de Calvario clama misericordia, clama por ti, hermano amado, porque el Cristo que murió es el Cristo que resucitó, es el Cristo que se sentó a la diestra del Padre para interceder por ti. Por lo cual, Apocalipsis 12:12, alegraos cielos y los que moran en ellos. Había felicidad en el cielo, hermano, pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y dice la palabra, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Persiguió a Israel de tal manera que en el año 70 fue destruido el templo y fue destruido Israel como nación. Hasta el 48 regresó Israel como nación. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Esos somos nosotros. Aló, esos somos nosotros.
Ahora, la cosa no termina ahí. Alguien que pueda escribir conmigo, ahora yo seré levantado. Son 4 horas. Ahora está turbada mi alma, número 1. Número 2, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora yo seré levantado. Ahora el énfasis está, hermano, entre uno que es derribado y otro que es levantado. Si yo fuera levantado de la tierra, aquí está hablando de Jesús en la posición de la cruz. Está hablando de ser levantado de la tierra, hermano, no solo en su resurrección o en su glorificación, en su ascensión, sino está hablando de la posición de la muerte en la cruz, sostenido por un madero. Y si yo fuera levantado de la tierra, la cruz atraerá a todos a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Y viene el juicio. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Ahora vamos con el copero. Ya vimos lo que pasó con el panadero. Ya vimos lo que pasó con Satanás. Ahora déjeme mostrarle lo que pasó con el copero. Déjeme mostrarle lo que pasó con la sangre de Cristo. Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Aquella gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo, me la volverás a dar. Y darás la copa de Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Evidencia. La obediencia del juicio fue obediencia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán nos hizo pecadores. La obediencia de Cristo nos hizo justos. Y dice Filipenses capítulo 2, versos 5 y verso 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el que siendo en forma de Dios, mira, ya él era igual a Dios. Ya él no como Satanás le dijo a Adán y Eva, serás como Dios. No, el pensamiento que empezó a ver en Luzbel de ser semejante al Altísimo, sino que ya él era igual a Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. El cielo no lo despojó. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo despojó. Él se despojó. Nadie lo humilló. Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano amado, Adán no pudo obedecer que no comiera del fruto del árbol. Pero Jesús se vuelve obediente al Padre. Y el Padre le dijo, ve y súbete a esa cruz y muere por la humanidad. Y nuestro Señor dio su vida por usted y por mí, sin contradecir al Padre. Sufrió tal contradicción de pecadores sin haber conocido pecado. Solo por obediencia. Solo por obediencia. Pero la obediencia de uno condenó al desobediente. Otra vez lo voy a repetir. La obediencia del justo condenó a la obediencia del injusto. Así como Noé por la fe condenó al mundo, porque él tuvo fe, entonces condenó al mundo. Así Jesús por la obediencia trajo condenación a Satanás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya él era igual a Dios, pero no escatimó a eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no solo se despojó, sino se humilló, haciéndose obediente. Alguien puede escribir conmigo ahí en las redes sociales, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando él se hizo obediente, dice la palabra, Hechos 2:24, pero Dios lo libertó de los temores de la muerte y lo volvió a la vida
pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El reino que Satanás tenía era bajo muerte. Cuando se le quitó el reino, se le quitó el poder sobre la muerte. Dios lo libertó. Y dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Alguien puede escribir, lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y Apocalipsis 1:18, yo soy el que vive, pero estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del Hades. Se le entregó las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, Jesús se aparece resucitado delante de sus discípulos y les dice esto. ¿Recuerda la potestad de la que Satanás le habló? A mí me ha sido entregado esta potestad y a quien quiero la doy. Es la misma palabra, exousia, autoridad. Capacidad de representar un reino legítima y legalmente. Ahora Jesús se presenta resucitado delante de sus discípulos y les dice: toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. La autoridad que un día ostentó Satanás ahora ha pasado a las manos de nuestro Señor. Primera de Pedro 3:2. Se le asigna un lugar a Cristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hebreos capítulo 2, verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero el mismo escritor dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 20 al verso 23, que el mismo poder que operó en Dios para resucitar a Jesucristo, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Ese poder que le resucitó es el mismo poder que lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero ¿sabe qué hizo? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hermano, usted debe entender que Jesucristo ganó una batalla legal y ejecutó aquella batalla. Los ángeles ejecutaron, hicieron su trabajo. Escúchame, iglesia, escúchame. Cuando Jesús murió en la cruz y ganó autoridad sobre el cielo, inmediatamente Gabriel, los ángeles se movieron. Y hubo una guerra, una batalla, pero los ángeles ganaron esa batalla y lo expulsaron. Pero ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Por eso disfruto tanto cuando hay una persona endemoniada hasta el pelo y dejarla libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay poder en su sangre, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de Satanás. Se rompe toda atadura del infierno, toda cautividad, porque mi Padre te despojó. Los ángeles hicieron su tarea. Ahora nos toca a nosotros. Alguien que pueda escribir ahí, hermano amado. Los ángeles hicieron su tarea. Ahora nos toca a nosotros. ¿Y sabes qué dice la palabra, hermano? Que cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Hoy estoy aquí como profeta de Dios para anunciarte el final de tu gobierno ilegal. Has gobernado ilegalmente 2000 años sobre esta tierra. Has gobernado sobre la ignorancia de la iglesia. Una iglesia que todavía se imagina a Satanás paseándose por el cielo. Una iglesia que no ha entendido los tiempos de Dios. Una iglesia que está esperando que Miguel y Gabriel actúe cuando ellos ya actuaron. Y el cielo actúa cuando nosotros actuamos. Y el Padre le dijo: siéntate hasta que ponga mis enemigos por estrado de tus pies. Y ese hasta tiene un límite. Pronto las trompetas van a empezar a sonar. Pronto los sellos van a ser abiertos. Y Juan lloraba porque no había nadie digno de abrir el libro y desatar los sellos. Pero se le dijo: no no llores, no te preocupes. He aquí, la raíz de David es digno de abrir el libro y desatar su sello. La escritura de la tierra, la escritura de propiedad de toda la tierra, porque todo monte, toda montaña, todo animal le pertenece a Él. Es tiempo de que el sistema del mundo sea derribado. Y es tiempo de que la iglesia se levante a hacer su tarea. Porque mientras el remanente esté parado, las naciones no se convertirán en Sodoma y Gomorra. Y mientras haya un remanente en este país, la maldad de Carlos Alvarado y sus secuaces no prevalecerá. Porque hay una iglesia que sigue creyendo, que sigue avanzando y que sigue trabajando. Amada iglesia, escucha. Apocalipsis capítulo 12 ocurrió al final del tercer día de la muerte de Jesús, la noche antes de resucitar. Antes de Jesús poder entrar con la sangre como sumo sacerdote y espiar, dice la palabra, hermano, claramente, que hubo una batalla en el cielo. Miguel y los ángeles lucharon contra el dragón, pero no prevaleció el dragón, ni se halló lugar para él en el cielo. Y déjame decirte, viene el día en que tampoco se hallará lugar. Ya perdiste tu posición en el cielo, ahora vas a perder la posición en la tierra. Y eso es tarea de la iglesia. Traslada el reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Traslada el reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. El reino de los cielos es comparable a la masa, a una medida de levadura que fue escondida dentro de la masa. Vamos a leudar esta masa. Vamos a hacer la diferencia. Vamos a servirle al Señor. Vamos, amada iglesia, levántate, porque Cristo viene por una iglesia poderosa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga, pero por una iglesia con autoridad, que sabe ejercer su autoridad. Bendita sea la gloria del Señor. Vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos a hacer la iglesia que Dios ha determinado en este tiempo, con pandemia o sin pandemia. Vamos a hacer la iglesia que Dios ha determinado que seamos. Levántate con poder, en poder.